el plan de salvación de inicio a fin. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Buen día. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes de ahora en adelante el estudio de la palabra de Dios. Lo vamos a hacer desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a utilizar algo que vamos a llamar la línea de tiempo, la que denominamos plan de salvación de inicio a fin. Mi esposo, Eduardo Peña, y Nuria Alarcón estaremos de aquí en adelante presentando este programa a través de nuestra página de Facebook y a través del canal de YouTube que veremos al final de este estudio. Y bueno, pues para iniciar con el estudio de la Biblia, de lo que hemos denominado la línea de tiempo, el plan de salvación de inicio a fin, les invito para que nos acompañen en una oración. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia y queremos clamar a ti por la presencia y la instrucción de tu Santo Espíritu para que sea Él quien nos dirija en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor Dios todo, y te lo agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro propósito es entender cuál es el tema principal de la Biblia. La Biblia nos presenta una multitud de temas. Podemos encontrar consejos sobre la familia, sobre la salud, sobre la parte financiera. Son diversos los temas que encontramos allí, pero hay un tema central en el cual se agrupan todos los demás temas de este libro. Para ello vamos a estudiar la introducción y la conclusión. Recordemos que la introducción es la parte inicial y su propósito es llamarme la atención al tema que se va a desarrollar en adelante en el libro. Y la conclusión, siendo la parte final del escrito, lo que hace es cerrarme el tema y mostrarme la importancia, la relevancia, lo crucial del tema presentado en el desarrollo del escrito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estudiar capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del primer libro de la Biblia, Génesis, y estudiar los últimos 3 capítulos de la Biblia que están en el libro de Apocalipsis, serían los capítulos 20, 21 y 22. Cuando entendamos lo que está en la introducción y lo que está en la conclusión, vamos a poder encontrar y estar convencidos de cuál es el mensaje principal que Dios tiene para nosotros y por qué aún tiene su palabra en medio de nosotros. Vamos a iniciar viendo qué temas hay en la introducción del libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Vamos a buscar Génesis 1.1. Génesis 1.1 nos dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1.1 encontramos quién fue el creador de los cielos y la tierra. Seguidamente vamos a buscar Génesis 1.31. Génesis 1.31 nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces vemos allí cuántos días usó Dios para la creación de los cielos y la tierra. Vemos que Dios usó 6 días. En 6 días creó Dios los cielos y la tierra, siendo el sexto día donde crea al hombre. Y adicional a esto, este versículo nos dice que era bueno en gran manera. De esta manera se describe la creación de Dios. Ahora, en Génesis capítulo 2, lo que nos presenta Dios es una ampliación de lo que se hizo en el sexto día. Y vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, que nos dice lo siguiente. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a saltearnos a los versículos 16 y 17.
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos entonces que en el capítulo 2, la creación que se había mencionado en Génesis capítulo 1, no solamente se lleva en 6 días, sino que hay un día más que se proporciona para beneficio de los hombres, y es el 7º día de la semana, el cual Dios aparta para sí, lo descansa y lo deja como un día de encuentro de su creación con Él. Y luego lo que hace Génesis 2 es ampliarnos lo que sucedió en el día 6º de la creación, que fue la creación del hombre y de la mujer, la creación de todos los animales terrestres. Nos muestra cómo Adán tuvo que darle nombre a cada animal y no se halló ninguna persona idónea para ser su pareja. Entonces Dios crea a esa pareja idónea, se celebra el primer matrimonio en este mundo, en el Edén, y se nos muestra también que Dios le dice a Adán, o le da a Adán una instrucción o un mandato, que es no comer de un árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirían. Entonces es una prueba de obediencia que se deja allí en el Edén, y pues esto es lo que nos presenta Génesis capítulo 2. Muy bien. Continuaremos entonces viendo qué más hay en Génesis. Vamos a hacerlo buscando Génesis 3, versículo 1 al 6. Génesis 3, 1 al 6 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Una vez Dios les da la orden a Adán y Eva de no comer del árbol del bien y del mal, vemos en el capítulo 3 que Adán y Eva no obedecen a la orden que Dios le ha dado, y que un ser que aparece allí en escena, es una serpiente, tienta a Eva para que ella desobedezca la orden de Dios. Eva desconfía de su creador y finalmente accede a comer del fruto, trayendo hacia ella y hacia su esposo el castigo que ya Dios les había dicho, que era la muerte. Si continuamos leyendo el capítulo, vemos que Dios trae hacia ellos unas consecuencias aparte de la muerte. Entonces cada uno recibe podríamos decir, una condena, un castigo. Y podemos ver entonces que de allí en adelante la creación es echada a perder. Todo lo que en un principio era bueno, entonces ahora todo se daña. De aquí en adelante ya no funciona como Dios lo había planeado desde un principio. Con esto terminaríamos lo que queremos estudiar de la introducción, y ahora vamos a la conclusión para ver allí qué encontramos. Y para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, el versículo 2 y el versículo 3, y luego versículo 10. Nos dice lo siguiente: vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Versículo 10. Y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por todos los siglos. En Génesis 3 mirábamos que había un ser, una serpiente, que se interponía
o ponía en duda lo que Dios ya les había dicho a Adán y Eva en Génesis capítulo 2, versículo 17. Claramente Dios es quien les dice que el día que coman del árbol morirán, pero ahora una serpiente aparece diciendo no moriréis en Génesis 3. Ahora vemos en la conclusión que se cita a esa serpiente, se le llama la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y dice que finalmente el destino de este ser es la destrucción eterna. Inclusive inicia Apocalipsis 20 diciéndonos que se va a encadenar por un periodo de tiempo para que no engañe a las naciones. Y precisamente eso fue lo que hizo en el Edén, engañar a Eva. Veamos ahora qué tiene para nosotros Apocalipsis 21. Antes de leer Apocalipsis 21 quisiera agregar algo. Esto significa que en la conclusión podemos ver cuál será el final de ese ser que causó el pecado en la tierra. Así es. Bien, continuamos entonces con Apocalipsis 21, 1 al 5. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que existía antes ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Aquí también podemos notar algo bien interesante. Y es que al inicio lo que Dios hizo fue los cielos y la tierra, y nos dice que todo era perfecto, pero también vimos que debido a la desobediencia de Adán y Eva, pues todo lo que Dios había hecho bueno se dañó. Aquí en Apocalipsis 21 estamos viendo que todo eso que se había dañado como consecuencia del pecado, entonces ahora va a ser restablecido, va a ser arreglado. Eso es bien interesante. Esto con respecto a la creación, pero ¿qué podemos decir con respecto a los seres humanos? Con respecto a los seres humanos, el versículo nos dice que secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todas las cosas que antes existían han dejado de existir, queriendo decir entonces con ello que todo lo que fue en el hombre luego del pecado, como la muerte, la tristeza, ¿verdad? Pues todo lo que malo que podemos vivir en esta tierra, entonces va a ser arreglado y ya no vamos a morir, vamos a tener vida eterna. Ya no vamos a sufrir, ya no vamos a estar tristes. Eso es una muy buena noticia. Así es. Y mira que en Génesis capítulo 2 se celebró el primer matrimonio, ¿no? En el Edén, ¿verdad? El hombre y la mujer. Y ahora Apocalipsis capítulo 21 nos presenta también una escena de una boda, de un matrimonio, ¿no? Dice la nueva Jerusalén, la novia, ¿no es cierto? De el Cordero. Es decir, que también se está presentando una escena de matrimonio donde Cristo Jesús es el esposo, el Cordero, y su iglesia, su pueblo, la Nueva Jerusalén, es su novia, ¿no es cierto? Su prometida, su esposa. Y pues claramente es interesante ver que Génesis capítulo 2 inicia diciendo nuevamente lo que terminó diciendo Génesis 1:31, ¿no? Vuelve nuevamente a decir que fueron terminadas las obras de los cielos y de la tierra en el séptimo día. Y Apocalipsis 21 inicia diciendo también: son hechas nuevas todas las cosas, ¿verdad? Entonces vemos ese paralelo que hay en Génesis al iniciar y que hay en Apocalipsis al finalizar. Ahora miremos qué hay en Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22, versículos 2 al 4 nos dice lo siguiente: en medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año, y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche.
y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor les dará su luz y ellos reinarán por todos los siglos. Aquí encontramos que el árbol de la vida, que había sido resguardado y protegido cuando el hombre y la mujer pecaron y fueron expulsados del Edén, ahora ese árbol de la vida es restituido a las naciones. Es decir, lo que nos decía Apocalipsis 21, ya no habrá más muerte, ¿no es cierto? Se restablece la vida eterna y es bien interesante aquí que nos dice que llevaremos el nombre de Dios en nuestra frente. En Génesis capítulo 1 se nos mencionó que creemos al hombre y a la mujer conforme a nuestra semejanza. Es el texto que encontramos allí en Génesis 1 cuando se va a crear al hombre y a la mujer. Y aquí en Apocalipsis 22 dice que nuevamente esa semejanza será restaurada. En la frente llevaremos el nombre de nuestro Dios. Lo veremos cara a cara. Nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Viviremos con Él en la Nueva Jerusalén, en esta tierra que será restaurada. Y aquí estaremos por una eternidad. Dices algo muy interesante, y es que en Génesis veíamos que Dios se comunicaba con los seres humanos cara a cara. Su presencia estaba con ellos. Una vez ellos pecan, entonces la presencia de Dios debe retirarse de en medio de nosotros, porque no puede convivir lo santo con lo profano. Pero una vez Él restablezca todo, restablezca la tierra nueva, restablezca el carácter del ser humano, entonces nuevamente podemos convivir con Dios, verle cara a cara. Eso es muy alentador. Recordemos, la introducción nos mostró una creación perfecta, una creación que tenía el carácter de Dios en ella. Pero finalmente la introducción me muestra que ese carácter de Dios se desvanece en su creación por causa de la desobediencia del hombre y de la mujer en el huerto del Edén. Y la conclusión nos muestra que ese carácter de Dios va a ser restaurado en su creación. Nos muestra que todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo que se perdió en el Edén, todo lo que se perdió en Génesis por la desobediencia, en Apocalipsis se nos vuelve a dar. ¿Qué se perdió en Génesis? El árbol de la vida se restaura en Apocalipsis, ¿no es cierto? La muerte, ¿no es cierto? Entra la muerte. En Apocalipsis ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ¿no es cierto? Claramente decía que con el sudor de tu frente en Génesis comerás, ¿no es cierto? Y pues en Apocalipsis se menciona que pues ya no habrá ese cansancio, ¿no es cierto? Ese trabajo. Se menciona en Génesis que el hombre perdió la potestad sobre esta tierra. Él tenía la potestad para sojuzgar y tenía este territorio como su heredad. Y en Apocalipsis se muestra que se le devuelve el poder, ¿no es cierto?, al hombre. En Génesis, tú mencionabas hace un momento, después del pecado se levanta un muro entre el hombre y Dios. Isaías capítulo 59 versículo 2 dice que nuestras iniquidades han hecho que Dios se cubra la cara. Pero en Apocalipsis se nos dice que le veremos cara a cara, ¿no es cierto? En el Edén claramente Dios habitaba con el hombre, ¿no? En Apocalipsis se nos dice que habitaremos con Dios. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, ¿verdad? La alimentación. Había una alimentación especial en Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 29 y 30 se menciona una alimentación especial. En Apocalipsis habrá una alimentación especial, ¿no es cierto? Se da el énfasis también de que el árbol de la vida da fruto, ¿no es cierto?, cada mes, y será pues alimento para ellos y también sus hojas sanación para las naciones. ¿De qué otra cosa te acuerdas? ¿O ya está todo ahí? Creería que solo nos faltaría mencionar nuevamente lo de los cielos nuevos y la tierra nueva, que es lo que vemos en Génesis 1.1. Y en Apocalipsis pues ya todo esto va a ser restablecido. Está hablando de la creación específicamente. Es decir, que va a haber una nueva creación, ¿no es cierto? A diferencia de Adán y Eva, tendremos la oportunidad de ver cómo Dios recrea todo esta tierra, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué podríamos decir
que es el tema central de la Biblia. Entonces podríamos decir que lo que encontramos desde Génesis a Apocalipsis es el plan que Dios diseñó para restablecer todas las cosas como al inicio. Eso es prácticamente la conclusión del tema de hoy. Ese es lo que encontramos de Génesis a Apocalipsis. Lo vamos a llamar de hoy en adelante plan de salvación de inicio a fin. Así es el plan que Dios sigue para restaurar su carácter en toda su creación y eliminar para siempre el pecado y todos sus efectos causados en esta tierra. Así Es decir que a partir de este momento, en los próximos videos que encontrarán en este canal y en la dirección de Facebook que dejamos en la descripción, vamos a estudiar lo que es este tema central de la Biblia, el plan de la salvación o el plan de redención de inicio a fin. Queda una pregunta, ¿no, amor? Miramos, hicimos una línea de tiempo en la que está la tierra, ¿no? El Edén, la tierra nueva, Sí, ¿no es sí. cierto? Y pues Dios sigue un plan, ¿no es cierto? Amós claramente nos dice que no hace Dios las cosas sin revelárselo antes a sus siervos los profetas. Proverbios nos dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿no es cierto? Isaías nos menciona que lo que ha dicho Dios, eso lo cumplirá. Es decir, que Dios nos da su palabra para mostrarnos cómo Él finalmente restaurará su carácter en la tierra. Y vemos que todas esas cosas suceden en la tierra, pero hay eventos que también suceden ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Y vamos a ver algo que sucedió en el cielo, que es la respuesta a la pregunta que tengo. Y es, ¿qué de esa serpiente? ¿Por qué si todo era bueno en gran manera? ¿Por qué había un ser, por qué había una serpiente que era el animal más astuto del Edén, ¿no es cierto? Inicia diciendo Génesis 3:1. ¿Cómo es posible que este ser, que esta creación de Dios, se oponga a su creador y haya engañado a Adán y Eva? Tristemente. Esa pregunta, La resolveremos en nuestro próximo tema. que el Señor les bendiga.